Hoy Hola. vamos a entrevistar a Francisco Santaolalla. Buenas tardes, Cayetana. Francisco Santaolalla es médico de otorrinolaringología en el Hospital de Basurto, en Bilbao. Además, es catedrático de la Facultad de Medicina en el área de otorrino de la Universidad del País Vasco y es miembro de la Real Academia de Medicina del País Vasco. Vamos a entrevistarle. Él va a ocupar un primer plano porque le vamos a hacer unas preguntas relacionadas con su especialidad. Enfermedades de garganta, nariz y oído. Sobre la afonía. Afonía, y a mí me vienen a la cabeza periodistas, profesores, cantantes. ¿Qué consejos se puede dar para prevenir y para cuidar la voz cuando se tiene dañada? Políticos. Bueno, en primer lugar, la palabra afonía no estaría bien empleada, porque afonía es quedarse sin voz. Eso le sucede a la gente más habitualmente cuando tienen laringitis agudas. Eso es típico de estudiantes que salen el fin de semana, de gente joven, quiero decir, o gente que sale el fin de semana, toma bebidas frías, fuma, habla muy alto, porque están en ambientes con música de fondo, donde hay que hablar necesariamente muy alto para entenderte. A veces se sobreañade un proceso catarral que suele ser infeccioso vírico, tiene un edema de cuerdas vocales y se quedan sin voz. Eso es afonía. Yo creo que tú te refieres, Cayetana, a la disfonía. Disfonía es tener alteraciones de la voz, ¿no? Esto es muy habitual en lo que tú comentas precisamente. Profesores, docentes, cantantes, gente que emplea o abusa del empleo de la voz. O emplea mal la voz. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Y me pongo yo, digamos, en su piel como compañeros míos docentes, ¿no? Que sufren, que diariamente tienen que trabajar con ese problema. ¿Cómo pueden cuidar su voz? Estas personas que tienen disfonías por mal empleo de la voz o por abuso en el empleo de la voz, porque la emplean mucho y la emplean mal, lo que tienen que hacer es inicialmente reposo de la voz. Reposo de la voz es hablar poco, hablar bajo, hablar suave. Y hay cosas muy frecuentes, como pueden ser toser o carraspear, que también perjudican a la voz. Eso es un fenómeno durante la emisión del aire que hace que se golpeen las cuerdas. En este colectivo de gente profesionales de la voz, o si toses, carraspeas y en algunas otras circunstancias, lo que sucede, lo que les pasa a ellos es que golpean las cuerdas vocales por hablar mucho o hablar mal, o las dos cosas, como he dicho, y en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores de las cuerdas vocales, como consecuencia del golpeo de las cuerdas vocales, van apareciendo nódulos laríngeos. Estas personas seguramente tienen nódulos laríngeos, y cuando hacen un esfuerzo, tienen más clase, emplean más la voz, empieza a fallarles la voz, tienen disfonía, y es una disfonía crónica. Al principio son semanas, meses, y luego ya están años empeorando progresivamente de la voz. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Operar? ¿Aprender a hablar bien? Porque me consta que de niños nacemos hablando bien, sabiendo hablar bien. No. ¿No? ¿Diafragmáticamente o no? No, al revés. O sea, no nos enseñan a hablar. Cada uno va aprendiendo a hablar, pues como puede, como aprendemos a hablar, pero lo ordinario es que no nos enseñan a hablar y, sin embargo, aprendemos a hablar y a la mayoría tampoco les va a pasar nada. Los niños, por cierto, algunos de ellos, o bastantes de ellos, también esfuerzan mucho la voz porque chillan, gritan en el patio cuando hacen actividades deportivas o lo que sea. Y entonces estos niños también tienen nódulos laríngeos. O sea, los nódulos laríngeos pueden aparecer con 12, 14 años o menor edad. ¿Hay que extirparlos? Volviendo al grupo de profesionales de la voz, docentes, profesores, periodistas, cantantes, periodistas, políticos. Estas personas que tengan nódulos laríngeos, hay más cosas que pueden aparecer en las cuerdas vocales, pero estas personas que tengan nódulos laríngeos tienen que hacer reposo de la voz, como he dicho anteriormente, y luego pueden hacer también foniatría. Los nódulos, como he explicado y bien explicado, si aparecen por hablar mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a hablar bien. Eso se consigue mediante la foniatría. Logopedia, foniatría, logofoniatría, bueno, ya hay una... ¿Es lo mismo, foniatría y logopedia? No es exactamente lo mismo, pero eso es un tema muy... que sería muy extenso explicarlo, no es lo mismo. Otra píldora. Hay foniatras, hay logopedas, hay logofoniatras. Entonces, estas personas enseñan a estos profesionales de la voz, que es de lo que estamos hablando, a hablar mejor. Hablar mejor
Es mejorar el movimiento de las cuerdas vocales para que no se golpeen y aparezcan esos nódulos. Todo eso está muy relacionado con la respiración. La laringe, con el órgano de la fonación, es por donde también pasa el aire hacia los pulmones y eliminamos el aire en la expiración. Entonces, hablar y respirar están muy unidos, muy vinculados. En la foniatría les enseñan, mediante el aprendizaje de ejercicios, para mover el tórax, el diafragma, la musculatura del cuello, a hablar mejor, a que cuando muevan las cuerdas y respiran y hablan, estas no se golpeen. Únicamente se operan los nódulos cuando fracasa la foniatría. Si a pesar de haber hecho la foniatría los nódulos siguen siendo grandes o de un tamaño considerable y sigue existiendo problemas de la voz, pues esos nódulos en ocasiones se operan. Como es un relieve en las cuerdas vocales, lo que se hace es, con láser o sin láser, eso son otro tipo de disquisiciones, pues quitar esos nódulos para que las cuerdas vocales vuelvan a ser lisas, que es como deben de ser. Pero, por lo que está explicando, volverían a salir los nódulos si no se aprende a hablar bien. Esto es lo que se me había pasado por la mente y se me olvidaba. Entonces, el tratamiento más completo puede ser la secuencia de foniatría, imprescindible, posible, pues, casi con total seguridad, cirugía en aquellos que no mejoran y nuevamente foniatría. La foniatría es que realmente en estos casos es importante porque se trata de aprender a hablar bien, porque si no van a volver a salir. Y cerrando este primer tema, ¿qué consejos, remedios caseros? En general, y mezclando un poco las cosas, he dicho que hay que hacer reposo de la voz. Reposo de la voz quiere decir, y sobre todo en este contexto, hablar poco, pero sobre todo hablar bajo y hablar suave, no toser y no carraspear, evitar esos movimientos que golpean más las cuerdas vocales. Y luego, siempre es bueno que el interior de la hipofaringe y la laringe, que es mucosa, esté hidratado. Siempre es bueno beber suficiente cantidad de líquido, agua u otros líquidos para tener una hidratación. Se pueden hacer gárgaras de manzanilla, de bicarbonato, de manzanilla con bicarbonato. Y bueno, ya en casos un poco más con esas laringitis agudas, víricas, pues se pueden tomar ibuprofeno y otros antiinflamatorios para que disminuya el edema de la mucosa de las cuerdas vocales, se recupere la movilidad y mejore la voz. Y una anécdota que igual no es muy relevante ahora, pero en la Academia de Operación Triunfo decían que se tomaban kilos y kilos y kilos de miel para cuidar la voz. Bueno, cuando he dicho bicarbonato y manzanilla, pues podemos incluir ahí también miel. La miel puede ser buena, la leche templada, que se ha comentado de toda la vida. Bueno, cualquier cosa que hidrate la hipofaringe y la laringe, lo que tenemos en el interior de esta vía respiratoria superior, aerodigestiva superior, mejor dicho, pues es bueno. Muy bien. Pachi, vamos a seguir con el siguiente tema. Los zumbidos en los oídos. Los zumbidos, ¿por qué surgen? ¿Por qué se producen? A ver, zumbidos en los oídos, acúfenos, que se dice en Europa, tinnitus, en Estados Unidos o anglosajones, es lo mismo. Es tener ruidos en el oído, en un oído, en el otro, en los dos. Hay gente que los refiere en la cabeza. Hay mucha gente, estadísticamente hay estudios, mucha gente tiene. El 100% de las personas a lo largo de su vida van a tener acúfenos. ¿En algún momento? Está demostrado, a partir de los 20 años empieza a deteriorarse el funcionamiento. Cayetana está poniendo cara de sorpresa. Está comprobado. A partir de hace ya décadas hicieron un experimento en el cual a un grupo numeroso de estudiantes, alumnos jóvenes de 20 años o 22 años que no tenían acúfenos, los introducen en una cámara insonorizada, es decir, que no hay ningún sonido del exterior, y el 98% de esas personas, todavía muy jóvenes, que no tienen acúfenos, dicen que en esa cámara insonorizada, anecoica, empiezan a que sí, que efectivamente, que oyen acúfenos, que no los habían percibido antes, pero que al estar insonorizados lo perciben. ¿Qué sucede? A lo largo de la vida se estropea, a todo el mundo se nos estropea la vía auditiva. Esto es, bueno, una persona es habitual que nazca sin problemas de audición. Cuando eres joven oyes muy bien y con los años vamos perdiendo audición porque se va estropeando la vía auditiva. La vía auditiva es lo que lleva o transmite el sonido desde el oído interno, la cóclea o caracol, hasta la corteza cerebral. Todo eso hace sinapsis en varios núcleos
¿Qué quiere decir esto? Son neuronas, y las neuronas son pues unas células que se estropean, se deterioran con la edad, y que además hoy por hoy ese deterioro no es recuperable, no es reversible. Pues bueno, se nos estropea la vía auditiva. En la medida que se estropea esa vía auditiva, empieza a haber conexiones de diferente tipo de la vía auditiva con otros sistemas, límbico, hipocampo, que nos hacen percibir cada vez más, a mayor intensidad y en ocasiones con mayor molestia, esos acúfenos. Eso le pasa a todo el mundo. O sea, he dicho antes, si eso sucede con 20 o 20 y pocos años, pues con 60 y con 70 y con 80 años, y cada vez la longevidad es mayor, todo el mundo tiene acúfenos. Yo tengo algún amigo que tiene unos pitidos pero muy fuertes, muy continuos y que le afectan en su día a día muchísimo. Vale. ¿Qué consejos, qué recomendaciones? Una cosa es tener acúfenos, que los vamos a tener todos, de hecho los tenemos todos, y otra cosa es que la percepción... Bueno, habrá gente que los tenga más intensos, o sea, de más volumen y sean más molestos, y otra gente y otras personas o pacientes que lo tengan de menor intensidad, porque claro, el deterioro de la vía auditiva es diferente en función de la herencia. Hay familias que pierden antes la audición u otros sentidos, otras que lo conservan durante más tiempo. Influye también la exposición a ruido, el empleo de ototóxicos, fármacos que hayan podido lesionar esa vía auditiva. No sé si lo he mencionado yo, hay gente que trabaja con ruidos, antes sucedía más. Sí, bueno, EPIs, equipos de protección individual, ¿no? Que hay que ahora ya ponerse. La legislación obliga a ponerse cascos, tapones, auriculares, y además hay menos actividad como había antes en calderería, altos hornos, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, es fisiológico, o sea, en función del envejecimiento, que se estropee esa vía auditiva. Y hay gente que los puede tener más altos y que encima, por diferentes motivos, y ahí hay un aspecto psicológico, los puedan percibir. Esos acúfenos, que a lo mejor no son tan altos como ellos dicen. Como ellos piensan, por diferentes motivos los perciben como más agresivos, más lesivos, más molestos. A lo mejor no le deja dormir, no le deja concentrarse, no le deja trabajar, entran en una espiral de afectación por culpa de los acúfenos que va empeorando todo el cuadro. Hay que convivir con ellos. Existen varios tratamientos o varias modalidades terapéuticas para el tratamiento de los acúfenos. Existen tratamientos farmacológicos variados. Existe la terapia sonora. Terapia sonora es desde poner un ruido de fondo, gente que duerme con la radio o la televisión encendida para estar oyendo algo y no sus ruidos, y bueno, y luego ya unas terapias sonoras más sofisticadas mediante el empleo de prótesis auditivas, que lo que hacen es, bueno, pues enviar un sonido, tonos fractales, que de manera indefinida y cada sonido diferente del anterior, pues van disminuyendo el acúfeno del paciente. Bueno, últimamente se está investigando con el empleo de ultrasonidos y onda corta, tecnología. Bueno, hay otra cosa que es el láser, empleo del láser para el tratamiento de los acúfenos. Eso, evidentemente, lo podemos llamar timo o pseudoterapia, pero eso es imposible. O sea, no puedes poner nada en el oído que sea un láser que te llegue a hacer beneficio. Pone la mano en el fuego, que en el futuro no se usará el láser. El láser para el tratamiento de la vía auditiva hoy por hoy es totalmente ineficaz. Bueno, quiero decir que existen, y ahora se me olvidan algunos, existen terapias conductuales, que puede llamarse de manera más fina habituarse, pero diciéndolo más coloquialmente es acostumbrarse, que es lo que tú has dicho, Cayetana. En fin, que hay 5, 6 o 7 modalidades terapéuticas para el tratamiento de los acúfenos. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que los resuelva definitivamente. Si hubiera uno solo de todo lo que existe, pues se emplearía eso y ya estaba, ya se habían resuelto los acúfenos, ¿no? O la molestia que provocan. Pero bueno, algo se puede hacer o intentar hacer en estas personas muy afectadas por los acúfenos mediante el empleo combinadas de varias de estas cosas, pues para que por lo menos con el tiempo vayan siendo más tolerables. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Santaolalla. Ha sido un placer contar con su presencia y con sus consejos. Bueno, pues gracias a ti, Cayetana.